Esto era lo que estaba faltando, era luz. Entonces, integrales. Y dentro de las integrales vamos a ver primero la integral indefinida. Nosotros hemos aprendido a derivar, o sea, dado una función, encontrar su derivada. Ahora el tema va a ser que dado una función f de x, encontrar otra función f mayúscula de x, dado una función, encontrar otra función tal que esta función derivada me dé esta función f de x. Es el proceso inverso como tenemos una potencia o una raíz. Cómo encontrar que la operación se haga en forma inversa. Entonces, dada esta función, nosotros tenemos que pensar en qué función derivada nos da esta función. Ya, como se acuerdan, y esto es clásico para el chico cuando le pregunta la raíz cuadrada de 9, dice 81 porque tiene en su proceso todavía el concepto de la potencia. Entonces, tiene que pensar qué número multiplicado 2 veces, multiplicado por sí mismo, da ese, o sea, la raíz cuadrada de 9 es un número que multiplicado 2 veces da eso. La otra cuestión, nosotros decimos raíz cuadrada de 16 y ellos dicen 16 y un 2, 8 y directamente piensan en dividir en vez de, porque la potencia tiene que ver con la multiplicación, entonces la raíz tendrá que ver con la división. Esto es lo que básicamente tenemos nosotros en nuestra estructura y es lo primero que hacen los chicos cuando les preguntamos. Entonces nosotros, en función de que sabemos derivar y que sabemos la tabla de derivada, vamos a representarlo con el signo de integral, que después vamos a ver en integral definida cuál es la simbología de eso, que es una S alargada como una sumatoria. Por ahora solamente el símbolo de integral dice que la integral de la función f de x diferencial de x es igual a la función f de x. Esto es lo que estábamos diciendo, que derivada la función nos tiene que dar, estoy escribiendo al revés, f de x minúscula y acá f mayúscula. O sea que la integral de la función va a ser otra, tal que si yo a esta la derivo, me da esta función. Vamos a un ejemplo básico. Nosotros sabemos derivar, perdón, igual seno de x, porque la derivada del seno es coseno de x. Entonces ahora vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a decir, bueno, ¿cuánto vale la integral del coseno de x diferencial de x? ¿Cuánto vale la integral del coseno seno de x? ¿Por qué? Porque si nosotros derivamos el seno de x nos da la función coseno de x. La integral del coseno es seno, pero la derivada del coseno era menos seno, o sea que si yo tenía igual al coseno de x, cuando lo derivo, la derivada del coseno me daba menos seno de x. Entonces, en ese caso, si nosotros tenemos que calcular la integral del seno de x, diferencial de x, ¿qué cosa derivada? Nos va a dar seno de x. El coseno de x no, porque la derivada del coseno es menos seno. Por lo tanto, hay una diferencia en el signo. Entonces, la integral del seno es menos coseno. ¿Por qué? Porque si yo derivo menos coseno de x, me va a dar más seno de x. La otra cuestión es, siempre vamos a acompañar la integral por el diferencial de x. Entonces, ¿de dónde salió esto? De que acá, entonces, esa relación de derivar esto y que me dé f de x diferencial de x, es porque nosotros a la derivada de una función y' la llamamos derivada de y respecto de x. Entonces, ahora lo que tenemos es que el diferencial de y es igual a y' por el diferencial de x. Entonces,
ese y' por el diferencial de x es lo que asumimos que estamos calculando el diferencial de y. Por lo tanto, la operación inversa de la integración es la diferenciación, no la derivación. Lo que pasa es que cuando hablamos de diferenciación, el diferencial es la derivada multiplicado por el diferencial de x, porque en realidad coseno de x diferencial de x, ¿qué es? No es la derivada del seno, sino que es el diferencial de y, porque este y', ¿sí? Nosotros sacamos este y' de acá, es igual a la derivada de y respecto de x, y eso es igual al coseno de x, por lo tanto el diferencial de y es el coseno de x diferencial de x. Entonces, coseno de x diferencial de x, ¿qué es? El diferencial de y. Entonces, en nuestra representación, la integral del diferencial de y es como que se simplifican, se cancelan y me queda que es igual a y. Ese es el concepto que está, digamos, aceptado mundialmente, que la derivación es la operación inversa de la integración. La integración es la operación inversa de la derivación. Pero técnicamente es la operación inversa de la diferenciación, del diferencial. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que la derivada es diferencial de y respecto a x. Cuando calculamos el diferencial, ¿se acuerdan que esto lo vimos hace poco? ¿Para qué nos servía? Nos servía para aproximar. El diferencial de y es una aproximación del delta de y, pero cuando delta de x tiende a 0, se transformaba, ¿se acuerdan del cociente incremental que vimos? Que era delta de y sobre delta de x. Esto en el límite, cuando delta de x tiende a 0, los deltas se transforman en diferenciales. Diferencial de y, diferencial de x. Entonces, el diferencial de y es la operación inversa, la diferenciación de quién, de la integración. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber? Tenemos que saber muy, pero muy bien la tabla de derivadas, porque la tabla de integrales es la tabla de derivadas al revés. No es más fácil esto, no es tan fácil como decir, si sé la tabla de derivadas, sé la tabla de integrales. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que le vamos a tener que usar artilugios matemáticos, procesos algebraicos, algoritmos, para poder llegar a pensar en esto del revés, y ya no va a ser mentalmente como estas que son directas, sino que vamos a tener que aplicar varios métodos. Existen muchos métodos. Hoy en la escuela y en la universidad, inclusive, hoy en día se enseñan 2 o 3 métodos solamente. Bueno, porque el grado de complicación que tienen es bastante importante, y a un chico de la escuela secundaria es realmente, ya llegar al límite de derivadas hoy en el secundario son muy pocas las escuelas que enseñan integrales. Y donde las enseñan, tal vez algunos pasó por el industrial, las enseñan muy mal, muy superficialmente, y el chico al final no termina de saber qué es toda esa simbología y para qué sirve. Eso vamos a verlo después, cuando veamos integral definida, el para qué sirve la integración. Entonces, si nosotros vamos pensando ahora en cosas muy sencillas, si yo les digo cuál es la integral del diferencial de x, yo les dije siempre la integral tiene que ir acompañada con un diferencial. El diferencial de la variable que está en juego, no siempre tiene que ser x. Puede ser diferencial de t, diferencial de h, lo que implica que esa va a ser la variable, estoy trabajando respecto de esa variable. Entonces, si yo pregunto cuál es la integral del diferencial de x, va a decir, bueno, pero entre la integral y el diferencial, ¿cuál es la función? ¿Qué hay escrito acá? Nada, y por nada que se entiende. 1. ¿Y qué cosa derivada da 1? ¿Alguno me puede decir?
X, dice Carla. Perfecto. X. Si yo derivo X, la derivada de X es 1. Y esto es, si no tuviera el 1, como si yo le dijera la diferencial de X. La diferencial, porque encima es femenino. Es una función. Esa es otra cuestión. Todo el mundo dice, yo también me voy a escuchar decirlo siempre, el diferencial de, no, es la diferencial de, y la diferencial de X. No vamos a entrar en el problema de género ni del idioma, pero esto ya, antes de que apareciera toda esta cuestión del lenguaje inclusivo, ya sabíamos que era la diferencial por ser una función. Entonces, la diferencial de X con el símbolo de integración son inversos. Entonces, es como que cancelamos el integral con el diferencial y me queda el X. Así como yo les había planteado acá, el integral del diferencial de X se cancelan y queda el Y. Entonces, ahí está claro que si yo derivo X me da 1. Ahora, falta agregarle algo. No es la única función que yo derivo y me da 1. Yo podría haber puesto que la integral del diferencial de X es igual a X más vamos a ponerlo acá, X más 5. Dicen, bueno, sí, porque si yo tomo esto, el X más 5, y lo derivo, la derivada de una suma es la derivada de X, que vale 1, más la derivada de 5, que vale 0. Pero si yo hubiera puesto un 6, y la derivada de X1 y la derivada de 6 es 0. Si hubiera puesto X más 7, X más 8, X más raíz de 2, X más logaritmo de 3, X más cualquier número, natural, entero, racional, irracional, cualquier número real, la derivada de una constante siempre da 0. Entonces, cuando definimos acá que la integral de una función es otra función que derivada me va a dar esta, a esta función le puedo sumar cualquier número. Por lo tanto, esto está incompleto. Vamos a concluir entonces que la integral, y ahora vamos a bajar un poquito la cámara, entonces la integral de una función f de x diferencial de x va a ser otra función f de x más una constante. ¿Cuánto vale esa constante? No lo sabemos, no nos interesa en esta parte. En integral definida vamos a definir cuánto vale esa constante, pero siempre vamos a decir que es f de x más una constante, porque siempre que tome esto como que es f de x más la constante, yo encuentre su derivada, la derivada de f de x va a ser f' de x, ¿sí?, más 0. Y ese f' de x hemos visto quién es f de x. Entonces, ¿por qué? Porque la derivada de esta función me tiene que dar esa función. O sea que la integral de una función tiene ¿cuántas funciones de resultado? Infinitas. Acá hay infinitas funciones. Todas difieren ¿en quién? En una constante. Esto era el proceso inverso de la derivación. Nosotros con la derivación encontrábamos ¿qué cosa? Encontrábamos la pendiente de la recta tangente. Acá estamos alterando la forma para que cambien las pendientes. No. Porque ustedes saben que cualquier función que se le sume un número en la tabla de valores, a cada valor se le suma la misma constante. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una función igual a x cuadrado, y
vamos a usar el gráfico. Ustedes saben que si nosotros tenemos una función igual a x cuadrado, para x que vale 0 y vale 0, para x que vale 1 y vale 1, para x que vale menos 1 y vale menos 1. Y sabemos que es una curva que tiene esta forma. Cuando x vale 2, me da 4. Cuando x vale menos 2, también da 4 positivo. Ustedes saben que me da esta forma, que es la parábola, y esto sigue y continúa. Esa es la función igual a x al cuadrado. Pero resulta que si nosotros tomamos la función x cuadrado más 1, si tomamos igual x cuadrado más 1, cuando x vale 0, 0 más 1 es 1, tomamos este valor. Cuando x vale 2, perdón, cuando x cuadrado vale 0, me queda 1. Cuando x vale 1, 1 al cuadrado 1 más 1, 2. Entonces toma este valor, y para menos 1 este valor. Y cuando x vale 2 al cuadrado 4 más 1, 5. Toma este valor y este valor, acá es 4, acá es 5. O sea que me da la misma curva, pero se ha aumentado en cuánto, en 1 unidad. Si yo pongo x cuadrado menos 2, esta misma curva baja 2 unidades. ¿Cambia la forma de la curva? No. ¿Por qué? Porque sus derivadas, las pendientes son las mismas. En x igual a 1, la tangente es la misma. No depende de la constante. Depende de la función en x. Lo mismo pasa con seno de x, logaritmo de x. Al aumentarle un número, restarle un número, hacemos que esa curva suba o baje. Es como cambiarle los ejes, es como cambiar el sistema de referencia. Pero la forma de la curva sigue siendo la misma. ¿Ahora cuánto vale la derivada de igual a x cuadrado? Bueno, la derivada de x cuadrado es 2x. Entonces, ¿cuánto es 2x? Bueno, cuando x vale 0 y vale 0, cuando x vale 1, 2 por 1 es 2, tenemos esta curva, esta recta, perdón. Esa recta me dice que acá, en 1, la derivada vale 2, porque la tangente en la curva... Profe, se apagó la cámara. Gracias. Ese es un pequeño problema que tenemos nosotros acá con la cámara. Entonces, borramos por ahora esta función. Era para mostrarle que es lo mismo, ¿no? Que le sumemos una constante. Entonces, como yo tengo la función de la parábola igual a x cuadrado, la derivada de 2x, que graficada es esta que está acá. En la derivada, si x vale 1, 2 por 1 es 2. La que es tangente en x igual a 1 en la curva, tiene pendiente 2, tiene la misma pendiente que esta recta. Cuando vale 2, 2 por 2, 4. En la derivada vale 4, asume este valor. Pero ahí la tangente tiene pendiente 4. Eso vamos obteniendo la pendiente. Ahora vamos a hacer al revés. La integral de 2x es x cuadrado. ¿Por qué? Porque la derivada de x cuadrado es 2x. Entonces, cuando integramos esta función, nos da esta función. O cualquier otra. Total, no va a modificar sus pendientes. Por eso esto nos da infinitas funciones. Infinitas funciones. Si alguien integra, yo le doy un ejercicio de integral indefinida, y pone que la integral del coseno es seno, y no me pone más la constante, el ejercicio está mal. Ya, por una constante. Sí, porque es conceptual. Existen infinitas funciones que derivadas tienen la misma raíz, difieren en una constante. ¿Se entendió? Esto es ley. Y el que no ponga la constante tiene mal el ejercicio. Porque no entiende que conceptualmente hay infinitas funciones que derivadas, que son iguales, sí, la forma de la curva es siempre la misma.
Entonces, por más que yo grafique y igual x cuadrado más 1 más 2 más 3, esa curva va a ir hacia arriba o hacia abajo, pero las tangentes siempre van a ser las mismas. Por eso va a tener infinitas funciones que derivadas me den ese valor. Ese es el concepto de integral indefinida. Ahora, esa f de x se llama primitiva. ¿Por qué habrán puesto primitiva? Porque la primitiva deriva de primera, ¿no? Es la primitiva porque de esta función derivada, ¿no es cierto?, obtenemos la función que queremos analizar. ¿Qué es el integrando? Que es la función a integrar. ¿Sí? Entonces este es el integrando, esta es la primitiva. ¿Por qué? Porque a esta función yo la derivo y me da esta. ¿Estamos de acuerdo? A eso se le llama primitiva de la función. Bien. Primitiva de f de x. O sea, esta es la primitiva de quién? De esta función. Bueno, podemos ir resumiendo algunas funciones dentro de una tabla de integrales inmediatas. Esto va a ser alguna de las derivadas, la mayoría de las tablas de derivadas, ¿sí?, expresadas al revés, o sea, en la integral. Vamos a borrar esto. Vamos a subir la cámara. Integrales inmediatas o integrales por tabla. El concepto es el mismo, digamos. Entonces, cuando nosotros hacemos potencia, la integral de x a la n diferencial de x, algunos autores esto no lo escriben, diferencial. Algunos autores, digo, ustedes van a consultar la bibliografía y van a ver que hay algunos autores que no escriben el diferencial de x. Esto es una decisión personal, digamos, según el autor que uno elige. Entonces, para nosotros es muy importante significar qué es la diferencial de x. Digo para nosotros, en el caso mío de ingeniería, porque nosotros en las aplicaciones tenemos muchas funciones con muchas variables. Entonces, hay que destacar cuál es la variable. Para nosotros que son matemáticos puros, como ustedes que van a ser profesores de matemáticas, licenciados en matemáticas, algunos autores directamente obvian el diferencial de x porque saben que están siempre integrando respecto de x. Pero para nosotros es mejor poner la diferencial de x. Entonces, ¿cómo era la derivada si yo tenía y igual x a la n? Y la derivada y' era n por x a la n menos 1. Pero ahora el proceso es inverso. O sea que en vez de restarle 1, le vamos a tener que sumar 1. Vamos a poner x elevado a la n más 1. Y nosotros bajamos el n y lo multiplicábamos.
Ahora lo vamos a dividir, pero por n no, por n más 1. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a derivar esta potencia, voy a bajar el exponente y se va a simplificar. Por supuesto que esto es más la constante. Entonces, si yo tengo x a la n más 1, que es lo que yo he puesto, dividido en n más 1, esto es lo mismo que tener 1 sobre n más 1 por x a la n más 1. O sea, lo único que hice fue tomar la función esta, separarle la constante. ¿Por qué separamos la constante? Para que entiendan que esto es una constante y esta es la función potencial. Entonces, cuando la voy a derivar, la derivada de una constante por la función queda la constante. Por la derivada de esta función, que es x a la n más 1, se baja el exponente, que es n más 1, por x a la n más 1 menos 1, porque hay que restarle 1. Entonces, este con este se cancela, este con este se cancela, y que me quedó como resultado x elevado a la n. ¿Qué es lo que yo quería encontrar? Que si yo derivo esto, encuentro x a la n. Entonces, reitero, cuando derivamos, bajamos el exponente y le restamos 1. Cuando integramos, le sumamos el exponente 1 y en esa suma lo dividimos. Entonces, una integral de x al cubo, diferencial de x, va a ser igual a x a la cuarta sobre 4 más la constante. ¿Por qué? Porque cuando yo derive esto, bajo el 4, simplifico y me queda x al cubo. Es así de sencillo. Entonces, la derivada de una función potencial es así. Salvo que n valga menos 1. Porque tendría que hacer menos 1 más 1 sería x a la 0. Bueno, x a la 0 es 1. Pero menos 1 más 1 es 0. Y algo sobre 0 no existe. Por lo tanto, esta regla es general, a excepción de quién, de que n valga menos 1. ¿Y qué hacemos cuando x vale menos 1? ¿Qué hacemos cuando yo tengo la integral de x a la menos 1 diferencial de x? Si yo no puedo dividir por 0. Pero ustedes recordarán que x a la menos 1, ¿quién es? 1 sobre x. Y ustedes recordarán que ¿qué función derivada me da 1 sobre x? El logaritmo natural de x. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. O sea, para el único caso que no resuelve la regla de la potencia es para n igual a menos 1, pero que en realidad cuando tenga x a la menos 1, eso se integra directamente como el logaritmo de x. Porque la derivada del logaritmo es 1 sobre x. ¿Está claro? Es el único caso. Entonces, bueno, ahí vemos la potencia con el caso particular de que n valga menos 1, que nos transforma eso en el logaritmo de x. Bueno, las funciones trigonométricas que ustedes ya conocen, como dije recién, la integral del seno de x diferencial de x es, ¿qué cosa derivada me da seno de x? El coseno de x más la constante. ¿Qué cosa derivada me da coseno de x? El seno de x da menos coseno. Entonces acá le ponemos menos seno de x más la constante. Así vamos recordando que la integral de la tangente no, porque nada me daba derivado tangente sola. Pero seno coseno, la derivada de la tangente era secante cuadrada. Entonces la integral de la secante cuadrada de x diferencial de x, que es lo mismo que la integral de 1 sobre coseno cuadrado de x diferencial de x, es la tangente de x más la constante. ¿Por qué? Porque la derivada de la tangente da secante cuadrado. La derivada de la tangente da 1 sobre coseno cuadrado. Hay tablas que lo traen con secante cuadrado y otras que lo traen con 1 sobre coseno cuadrado. Pero esa es la integral. De la misma forma, la integral de la cosecante cuadrada de x diferencial de x va a ser menos la cotangente de x. La derivada de la cotangente da menos cosecante cuadrado.
O lo que es lo mismo, en vez de cosecante cuadrada también le poníamos 1 sobre seno cuadrado de x diferencial de x. Cualquiera de ellas, el resultado es menos cotangente de x. Más la constante. Nunca olvidarse de la constante. ¿Alguien habló o quiso hablar? ¿O se le abrió el Yo, micrófono? profe, yo iba a preguntar si ahí la integral del seno de x no es menos coseno. No, porque la derivada del coseno es seno de x. O sea, ¿te cierra que la derivada del coseno es seno? En... No, No, es al revés, como tú dices. ya menos. Menos. Y acá es al revés, porque la derivada del seno da coseno. Bueno, yo cometí ese error que cometen los alumnos, pensar al revés. La integral, la derivada del seno es coseno, pero la integral del seno es menos coseno. La integral del coseno es seno porque la derivada del seno es coseno. Mil perdones, pensé igual que los alumnos que yo critico. Entonces, la derivada del seno es coseno, pero la integral del seno es menos coseno. La derivada del coseno es menos seno, pero la integral del coseno es seno. Mil perdones. Entonces, la derivada de tangente es secante cuadrada, la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada, por eso le ponemos un menos acá. ¿Y cuál era la otra función? Porque ahora tenemos seno, coseno, tangente y cotangente. Nos faltaría secante y cosecante. La derivada de la secante era secante por tangente. Entonces la integral de la secante por la tangente diferencial de x es la secante de x más la constante. ¿Por qué? Porque la derivada de la secante es secante por tangente. Y la integral de cosecante de x por cotangente de x diferencial de x es menos la cosecante de x más la constante. La derivada de la cosecante era menos cosecante por cotangente. Por eso le ponemos el signo menos. Y eso era en cuanto a las funciones trigonométricas. Por supuesto que están todas las funciones de los argumentos o de los arcos y de las funciones hiperbólicas también. Son muchísimas. O sea, imagínense todas las tablas derivadas escritas al revés. ¿Qué sería? La derivada del arco tangente de x es 1 sobre 1 más x cuadrado. Miren que si yo tengo 1 sobre 1 más x cuadrado diferencial de x, tengo que asumir que eso es la derivada de ¿quién? Del arco tangente de x, más la constante. Fíjense que todo lado he puesto más la constante, más la constante, más la constante. De la misma forma, no vamos a escribir el arco cotangente porque difiere solamente en un signo. Entonces no tiene sentido. La del arco seno de x era 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Esto es lo que en la tabla de derivadas encuentro como arco seno de x. Más una cosa. Le doy al arco seno de esto. La del arco coseno no va a aparecer nunca porque es la misma, cambia de signo. O sea, yo podría poner menos arco coseno de x. Es lo mismo. Y me quedaría, ¿qué cosa? La del arco secante de x. La derivada del arco secante de x era 1 sobre x por la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Diferencial de x. O ponen acá el diferencial de x dividido en todo esto, es lo mismo, ¿no? 1 sobre o el diferencial ahí es exactamente lo mismo. Esto es igual a que dije al arco secante de x más la constante. Porque la derivada del arco secante es 1 sobre x por la raíz de x cuadrado menos 1. Esas serían las funciones de las trigonométricas, las integrales de las trigonométricas con sus
funciones inversas, ¿no? Que obviamente tendrán una tabla de integrales por allí cerca, a mano. En las tablas ahora vienen ya directamente la integral de la tangente de x y de la cotangente de x. Nosotros vamos a verlo cómo surge, de dónde surge eso, que es el primer método, que se llama método de sustitución. Pero lo vamos adelantando. La integral de la tangente de x diferencial de x dice que es igual a menos el logaritmo natural del coseno de x más la constante. Esto no está en las tablas de derivadas como algo directo. Ahora vamos a ver que, si bien en las tablas ya lo toman como directo, tiene un proceso de sustitución para llegar a esto. Después lo vamos a justificar. Lo que pasa es que ya hay que justificar poco en el sentido de que cada vez nos acostumbramos más a ir directamente a la tabla. Porque no tiene sentido. Todo esto que yo les voy a enseñar en estos meses, de integral indefinida, integral definida, ya no pierde sentido porque eso se hace directamente en la calculadora. En un Photomath, en un software que resuelve cualquier tipo de ecuaciones, o en la misma función cuando yo les puse en el gramática, en el graficador que tengo yo, que podía encontrar la derivada, la tangente de la curva, y que automáticamente me va diciendo ahí abajo cuánto vale la derivada de la función. Entonces, ¿tiene sentido volver a enseñar todo esto? Y no tiene mucho sentido. ¿O sí? Ustedes deben saber, ustedes como profesores de matemáticas, no tiene sentido a un chico que estudia contador, medicina u otra rama, que tenga que saber todo esto porque no es profesor de matemáticas, porque él lo que va a hacer es aplicar. Yo enseño matemática en la carrera de contador, matemática 1, 2 y 3. Enseñamos todo esto. Y hay otra rama de la matemática, que es la matemática financiera, que se llama cálculo financiero, donde aplican fórmulas para calcular un plazo fijo. ¿No? Ustedes van y dicen, bueno, si yo deposito 100.000 pesos, ¿cuánto me da? Bueno, la tasa de tanto por ciento anual, qué sé yo. Y ustedes habrán visto en las tablas en alguna que dice TNE, TNA, tasa nominal anual, tasa NE efectiva anual, diferentes tasas. Bueno, el interés que le da el banco, bueno, hay un cálculo matemático que se hace con una fórmula, y ese interés compuesto, cuando uno lo abre, el contador, el que está en la caja o el que hace el cálculo, no lo hace en realidad. Entra una tabla, pone los valores y el software le da el resultado. Pues eso ya está tabulado, eso ya está dentro de una fórmula que la tiene el software que usa, y se hace el cálculo automático. Uno solamente le pone los datos. ¿Cuánto va a poner? ¿Cuánto tiempo? Con la tasa de hoy que el banco dice que está. Por ejemplo, hoy la tasa anual es en 37,5% para un plazo fijo. ¿Qué significa? Que ellos aplican una formulita de que el monto final es igual al capital inicial por 1 más i elevado a la n. Esto, por más que sea de matemáticas financieras y tenga que ver con los contadores, a ustedes les va a tocar, como si esto fuera un proceso matemático, una fórmula. Entonces, bueno, yo pongo 100.000 pesos a 1 más una tasa del 37,5%, entonces lo divido en 100, una tasa, y lo dejo 6 meses, entonces yo puedo hacer ese cálculo y decirle cuánto voy a retirar, porque en 100.000 pesos, si me dan el 37,5 anual, ¿sí? Esto es anual, entonces yo pongo 0,5 años, 6 meses. ¿Por qué? Porque si esto es anual, esto tiene que ser anual. Si yo lo pongo mensual, lo divido en 12, ahí sí lo hago por 6. Y no es lo mismo. Entonces vamos a suponer que es del 36%. Si la tasa es del 36% anual, va al 0,5.
Pero si yo quiero que la capitalización no sea anual, sea mensual, yo tengo que poner que 36 y el 12 es 3%. 1 más el 3% elevado a la 6. Estos dos resultados son diferentes. Vamos a ver si tenemos una calculadora por ahí. Entonces, si yo pongo 36 sobre 100, es 0,36 más 1 es 1,36, y eso lo tengo que elevar a la 0,5. Y eso multiplicado por los 100.000, a usted le va a dar un monto final de 116.619,7. 36% anual, medio año. Ahora, la tasa mensual en vez de 36 es del 3%, porque por 12 me da 36. O sea, acá cambió y tengo 1,003, 1,03, 3 sobre 100 es 0,03, más 1, 1,03, elevado a la sexta, igual por 100.000, y le va a dar 1,19405. Esto me da 116.000 y esto me da 119.000. O sea que la capitalización mensual, con tasa mensual, da más interés que la capitalización anual. ¿Qué quiere decir capitalización anual? Que se va a renovar por año. En cambio acá se va a renovar por mes. Si yo hiciera la capitalización semanal, lo tendría que dividir por 4, y entonces el tiempo de 6 meses en semanas es tanto, y cambia totalmente y va aumentando. O sea, ¿por qué? Porque es como que vos ponés el plazo fijo y a la semana va y lo retiré, lo volví a poner, lo retirás. Y lo voy a poner una vez por semana, que es capitalizar mucho más que hacerlo una vez por mes, ir a fin de mes, retirar, volver a poner el capital, retirar al otro mes, que hacerlo anual, que sería ir una sola vez en el año a capitalizar. Esto tiene que formar parte de su formación general. Bueno, ¿sabían que esta materia de matemática financiera la sacaron del diseño curricular de matemática? Para que el día de mañana, cuando ustedes estén en algún área de decisión, piensen bien. Yo esto se los pedí encarecidamente, que no lo saquen del diseño curricular. Porque hoy a las personas les hace falta mucho más saber matemática financiera que la matemática de los polinomios, la trigonometría, etc. La formación general del individuo de una escuela secundaria prefiere que el chico salga y sepa qué es un porcentaje, cómo es un descuento, cómo en su recibo de sueldo va a impactar el aumento que nos dieron a los docentes de sumas bonificables, remunerativas no bonificables, y dónde se calcula el porcentaje, y todo el mundo anda preguntando y nadie entiende nada, o la mayoría no entiende porque no tiene formación en esto. Si uno va a comprar un vehículo, o no, uno va a comprar un mueble, un aire acondicionado, y bueno, de contado sale tanto, pero en 6 cuotas vale tanto, si lo paga con tarjeta vale tanto, y tenemos un montón de materias que no tienen ninguna utilidad. Bueno, digamos que sí, tienen utilidad, pero bueno, no están desarrolladas de la forma que nos gustaría. En esto van a ver el día de mañana, y nos quejamos nosotros los matemáticos, de que sí, que hay materias que son del área social, complementarias, que pareciera que no tienen utilidad. Tienen utilidad. El tema es que la cantidad de esas materias, la cantidad de horas que dedican, nos parece que no es suficiente. Nos tendríamos que dedicar más horas a lo disciplinar que a las materias pedagógicas. Porque la queja de muchos alumnos, ¿cuál es? Y de algunos profesores como nosotros, es que los alumnos dicen, lo que vi el año pasado en primer año con tal materia es lo mismo que estamos viendo con este y lo mismo que estamos viendo. O sea que ven la misma materia
o contenidos en distintas materias y ven lo mismo. Yo los entiendo y nosotros siempre hemos luchado, y cada vez que hay un diseño curricular, nos quitan horas a los disciplinarios y le dan horas a los pedagogos. ¿Cuál es la excusa que tienen? Que bueno, que lo disciplinario se puede aprender en cualquier momento, que después ustedes ya recibidos pueden ir a un libro y ponerse a estudiar y a ver cómo aprender algo que no lo han aprendido acá. En cambio, lo pedagógico es muy importante porque es el saber enseñar y eso lo tienen que hacer. Bueno, todo eso está en discusión y siempre los pedagogos nos han ido ganando espacio. Hoy, lamentablemente, tenemos el problema de que sus compañeros, ustedes, abandonan la práctica una vez que comienzan porque no tienen contenidos. O sea, le han enseñado cómo dar de 1000 formas diferentes las clases, pero no saben el tema. No tienen el contenido disciplinar, no lo saben, no lo manejan. Entonces, ¿de qué me sirve todo lo otro si yo no sé el tema? Pero bueno, esto podemos estar discutiendo horas. Yo fui uno de los que me opuse, porque yo doy matemática financiera, yo enseñaba matemática financiera en la secundaria, y sé la importancia que tiene que alguien sepa calcular un porcentaje para saber qué le están aumentando, qué le están sacando de la obra social, de la mutual, del sindicato. Y no, la excusa fue que no me haga problemas, porque después en los talleres de resolución de problemas, en los talleres de no sé qué, de aplicaciones que aparecen en el diseño, ahí se va a enseñar, pero no está escrito qué se va a enseñar. Entonces el profesor que va a dar esos talleres da lo que se le canta, no da lo que tiene que dar. Y esto cuando lo sacaron con la promesa que iban a dar en los talleres, y nunca se puso. Y es muy importante para la formación del individuo, porque todos necesitamos saber calcular. Bueno, ¿por qué me metí en esto? Ya no me acuerdo. Les decía, este cálculo lo hace un contador, no hace falta, lo hace un cajero. Cuando ustedes van por caja y le dice, acá traigo los 100.000 pesos, y les yo quiero dejar esto a plazo fijo, 6 meses, porque de acá a 6 meses voy a juntar un poco más y voy a sacar y voy a vender tal cosa y me voy a comprar un auto. Entonces el cajero entra, pone en la tablita que tiene, pone cuál es el monto, cuál es la tasa, cuál es el tiempo, y automáticamente se lo calcula, o sea, tiene la calculadora incorporada allí y saca el monto final. El ingeniero, cuando va a hacer un cálculo y dice, tengo que poner un aire, entonces de tanta caloría, ¿cuál es el caño? ¿Cuál es el diámetro del caño? Va y entra en una tabla, y en la tabla dice, mira, el caño tiene que ser de media pulgada, de 1 pulgada, de 1/4 pulgada, 3/4, de acuerdo a las condiciones. Todo está en los software de aplicación. De esto, de liquidación de sueldo, el cálculo de aire, de cálculo del motor, el cálculo de lo que sea. Por todos lados en el mundo y en Google ustedes entran y van a encontrar una tabla que me dice que tengo que utilizar tal cosa. Voy a poner el aire y tengo que comprar una térmica. Entonces ustedes van al negocio, no hace falta que busquen un ingeniero que les calcule cuánto es la térmica. El hombrecito que está vendiendo en la casa de electricidad le dice, ¿qué está por hacer? Tengo que poner un aire de 3. ¿Cuántas frigorías? De 3.000 frigorías. Toma, llévate esta térmica, llévate este cable, llévate esto. Ya está solucionado. Van a comprar sanitarios, te puede hacer la bajada del tanque, te puede hacer esto, toma, llévate este caño, este codo, esto, y te dan todo. ¿Sabe más el comerciante que el técnico que hace el cálculo? Esperen que voy a leer el chat porque acá hay chat. Bueno, estoy de acuerdo con usted, bueno, gracias por acordar, pero marche 3. ¿Todos estamos de acuerdo? Que esto así no funciona. Sin embargo, sigue. Sigue el ministerio con lo suyo, sigue el sindicato peleando las paritarias como nos han hecho a nosotros, etcétera, etcétera. Ustedes están enterados que han conseguido un aumento pedorro, discúlpenme la palabra, pero no tiene otro nombre, y todo sigue igual. Bueno, a seguir capacitándonos, aprendiendo, y tratando de que, bueno, nos capacitemos nosotros, mejoremos nosotros.
Y bueno, en algún momento saldremos el paso, y si no, nos iremos, como dicen los chicos, nos iremos a otro país, cambiaremos de profesión. Lamentablemente yo tengo muchos exalumnos, compañeros de ustedes, trabajando en el banco, como empleado, trabajando en una estación de servicio. Vi una chica trabajando ahí vendiendo combustible, o sea, playera, profesora de matemática. No es que no se nos caiga nada. Estamos volviendo a una época que sufrimos hace muchos años, ustedes no habían nacido, es donde el ingeniero tenía que trabajar en una verdulería, tenía que trabajar de remisero. Elegimos una profesión que, bueno, podemos tener la suerte, como tengo yo, de vivir de la profesión de la docencia, pero a veces no siempre. Y ustedes tendrán que formarse y capacitarse cada vez más, porque la competencia siempre y cada vez es mayor. Y bueno, y rogar que algún día pongamos el voto en otro candidato y que alguna vez todos estos políticos corruptos se vayan, cosa que es muy difícil. Y no creo que alguien cambie un poco las leyes para que no suceda lo que está sucediendo. Bueno, mañana vamos a seguir con esta tabla de integrales y vamos a ver los distintos métodos que hay ahí. La voy a incorporar la grabación esta cuando esté lista a las clases, y lo voy a colocar entre las clases que van a seguir viendo ustedes, de las clases grabadas, que son el año pasado. Creo que les dije clases 5, 6, 7, ahí entre medio comienza el tema de integrales, y esta partecita de la introducción no está en esas clases. No sé si el año pasado no se habrá grabado, algo pasó y no quedó esa parte. Bueno, chicos, nos vemos mañana, si Dios quiere, 8:30.